Efemérides de hoy, miércoles 19 de mayo. Para los que no lo saben, hoy es el día de la suegra. Así que los que las tienen, pues que la disfruten. Y los que no la tienen, pues que la gocen. O la sufran. O que la sufran. Bueno, lo cierto es que por algo se le llama madre política. Así que la suegra, siempre pues una especie de relación amor-odio. Bueno, pues están protegiendo los intereses de sus hijas o de sus hijos, no de usted. Entienda que el extraño en esa relación es el que llega, no el que está. Vamos a mil... Primero que tienen que entender que usted no está casado con ella. No. Segundo, que es la madre, la niña de los ojos es su hija, no usted o el que llega después. Bueno, vamos a 1579, porque las provincias católicas de Flandes, esto es importante, ¿por qué? Porque gran parte del dinero que se lograba con esa expoliación española en América, pues quedó enterrada en esta guerra infame llevada a cabo por los españoles en Flandes. ¿Por qué llegan a conquistar Bélgica, el territorio de Bélgica y España? Bueno, porque acuérdense que ellos eran Carlos V, pues yo lo que no entiendo es por qué nosotros no le llamamos Carlos I, porque él es Carlos V de Alemania, el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico y territorios, pues, alemanes eran estas provincias católicas. Ellas se reconcilian con Felipe II, que era el monarca que más territorio pues, mandó en la historia de nuestra historia hispanohablante. Y lo más importante, bueno, ellas se reconcilian y toman el nombre de un sinécdoque. ¿Qué es un sinécdoque? Bueno, es una palabra que una cosa trata de representar a todas. Pues, por ejemplo, yo voy a ganarme el pan de cada día. No es que tú comas pan solamente, sino se está diciendo algo que era pues un alimento básico en todas las mesas. Por eso ellos toman el nombre de una sola provincia, Holanda. ¿Y qué logra eso? Bueno, que ahora el país reforme su nombre a Países Bajos o Nederland, que también significa pues tierra bajo el agua o bajo algo. Así que pues por eso toman este nombre y por eso, bueno, sobre todo las provincias católicas, porque en ese área ocurre una incisión y por eso pues quedan belgas, que son católicos en su mayoría de un lado, y holandeses que son protestantes del otro. Así que, pues, algo importante que se dio en ese momento. Igual, una de las batallas más importantes de la historia militar del mundo, sobre todo de este segundo, bueno, de estos últimos 1500 años, es la que se da hoy en Rocroi. ¿Por qué? Pues Francia derrota en Rocroi, pues, bueno, ese cuadro a mí siempre me llama la atención. Y la batalla de Rocroi, pues esa imagen del capitán a la triste, esa maravilla escrita por Arturo Pérez Reverte de la historia de los tercios de Flandes. Su última victoria o su gran derrota ocurre un día como hoy. ¿Y qué es lo más importante de esta batalla en la historia militar? Uno, pues España, ¿por qué se logró tanto o esa expansión? Su infantería. Es, después del Imperio Romano, el ejército que utiliza la infantería de forma masiva, y era con esas picas en Flandes, esas lanzas largas con el cual pues, defendieron no solamente gran parte del territorio europeo, sino gran parte del territorio americano, también contra ingleses y franceses. Bueno, amén de lo que ocurrió, y yo siempre les he hablado en La Habana o en Cartagena. Vamos a 1913, porque un día como hoy, el presidente Belisario Porras emite el decreto 66. ¿Para qué? Bueno, una especie de esa relación amor-odio que tenemos nosotros con los uniformados, con los gobiernos con los uniformados. Bueno, para que los policías ganen 90 pesos al mes. Pues, y de ahí sale la tonada panameña, que gana 90 pesos trabajando noche y día. Bueno, de ahí viene la tonada. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Pues, ¿quién más? Belisario Porras. Vamos a 1940, porque un día como hoy, el gran héroe de Verdún, pues este hombre, Philippe Pétain, también con una historia increíble. Bueno, cuando lo mandan a hacer la defensa de Verdún, pues algunos años atrás, en la Primera Guerra Mundial, hubo que buscarlo por todas las casas de las queridas. No sabían dónde estaba. Bueno, apareció en la casa de una, por suerte, y ahí al frente de guerra. Bueno, este hombre lo nombran ministro primero de Defensa, y después, en la debacle francesa, se crean primer ministros y es quien llama, señores, no podemos más, nos rendimos y
pues el ejército alemán entra en París y sobre todo dividen el país. Pues el tercio norte, de lo que eran los alemanes, y la parte sur, pues muda su capital a Vichy, por la cantidad de hoteles que había, y se convirtieron en ministerios, y ahí pues el señor Pétain pues era una especie de gran títere francés. A él se le conmuta, cuando termina la guerra, al resto de su gabinete, sobre todo a su primer ministro Pierre Laval, lo condenan a muerte. A Pétain, por haber hecho los servicios que hizo a Francia, pues lo mandan a una isla exilado. Otra cosa importante es cuál fue el rol de los intelectuales como Picasso, como de toda la intelectualidad francesa durante la ocupación. Léanse el libro de un escritor inglés apellido Jude, que se llama Pasado Imperfecto. Full recomendado para que vean cómo era la vida en ese momento. Vamos a 1974, porque hablando de Francia, un día como hoy, y para sorpresa de muchos, este hombre, le llamaban el africano. ¿Por qué le decían el africano? Bueno, porque él tenía una especie de gran pasión por las antiguas colonias y colonias en ese momento de África. Valéry Giscard d'Estaing, pues un aristócrata, es elegido presidente. Le vence por la mínima a François Mitterrand. Pues Valéry Giscard, pues lo más importante de su carrera ocurre al final. Ese encuentro en Guadalupe, donde se reúnen pues, con Jimmy Carter, con Helmut Schmidt y con Harold Macmillan, el primer ministro inglés. Y ahí deciden pues, un poco lo que iba a ser el mundo en la siguiente década. Pues salir del Shah, pues dejar y abrir China, pues, que coincide pues, con la llegada de Deng Xiaoping y otras cosas de las cuales nosotros aún estamos sufriendo. Él muere pues, el año pasado, por cierto, de COVID. Vamos a 1986, porque hablando de viejos muy viejos, un día como hoy, Joaquín Balaguer, ahí lo tienen. Pues Memorias de un cortesano lo dice todo de su vida. Y la fiesta del chivo yo añado más todavía. Vencen las elecciones presidenciales. Frases, pues, célebres. ¿Usted cómo va a ganar una elección si está ciego? Dice, después de estar en la política dominicana durante 50 años, ¿usted cree que yo necesito ver los problemas de este país? Y pues ahí lo tienes. Tal vez el factotum más importante, incluso con Trujillo vivo, pues su último presidente fue quien enfrente del cadáver de Trujillo todavía tibio, enterrándose en el hueco, dice, hablemos ahora de democracia. Para que vean estos grandes tiburones del Caribe. Por cierto, que tiburón es una palabra de Caribe, hecha por los indígenas de ese área.